Hola a todos, espero que estén bien. Hoy en este video les quiero contar de una charla de TED que yo vi de un lingüista que se llama Chris Londale, que nos enseñó principios y técnicas para aprender un idioma y me di cuenta que la mayoría de ellos les habían utilizado para aprender el español y entonces hoy les quiero hacer este video para enseñarlos cómo aprender francés rápidamente, o sea, sin gastarse años en aprender francés, utilizando estos principios y acciones que a mí me ayudaron muchísimo en el aprendizaje del español. Entonces, hoy les voy a dar estas técnicas, estos consejos para aprender francés más rápidamente y que sea más eficiente. Principio uno: focus en lo que importa. O sea, es importante que, por ejemplo, cuando tú quieres aprender el francés y que a ti te encanta el tenis, por ejemplo, es importante que empezás a aprender este idioma haciendo un focus en el tenis. Yo me explico. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el fútbol. Y entonces empecé a ver partidos de fútbol aquí, en América Latina, en Colombia, en Argentina, partidos de fútbol con el presentador que habla súper rápidamente. Yo no entendía nada al principio, pero poco a poco empecé a entender algunas palabras y así, mejorando, empezaba a entender más y más palabras. Porque es algo que me gustaba. Y cuando es algo que te gusta, tú metes más placer en el aprendizaje. Entonces, si a ti te gusta la salsa, métete en grupos de Facebook de francés que le encantan la salsa o de un grupo de salsa en Francia. Igual para el fútbol, métete a ver partidos de fútbol en Francia, por ejemplo. Tratas de adaptar el aprendizaje del francés a lo que te gusta. Principio número 2: practica desde el primer día. Haz como un niño que no sabe hablar, no importa, utiliza el poquito que sabes. Si tú sabes decir una palabra, el primer día, utilízala. Si aprendiste dos palabras más el segundo día, utiliza tus tres palabras. Practica con tu mamá, con tu papá, tu hermano, tu perro, tu gato, no importa, pero practica. Es bien que las cosas que entran en ti del francés que estás aprendiendo, es bien que las sacan también practicándolas. Principio número 3: entienda lo que aprendes. Es lo que digo a mis estudiantes. No sirve aprender 10.000 cosas si finalmente no se va a quedar nada. Es como el estudiante súper bueno en la escuela que sabe todo, aprendió todo, pero una vez que salió de la universidad ya no sabe hacer nada. Es importante que lo que aprendes lo entiendes. Aprendes poquito, vas con tu ritmo, pero tratas de entender todo lo que estás aprendiendo. Principio número 4: entrena tus músculos. Dicen que tenemos más de 40 músculos en la boca. Y el francés, la pronunciación del francés, los sonidos del francés son diferentes del español. Me imagino que si te interesa en el idioma francés lo has visto que hay sonidos como la R que viene de ahí, la U, la E, que son sonidos muy comunes en francés y no existen en español. Y nosotros, para decir estos sonidos, utilizamos músculos que quizás ustedes no utilizan. Entonces, practica el francés para manejar bien estos músculos, para calentar estos músculos y que se acostumbran a decir estos sonidos. Es como cuando vas a empezar un nuevo deporte, el boxeo o el tenis, siempre te va a doler al comienzo porque tú esforzaste músculos que no estabas acostumbrado a esforzar. Y es un dolor bueno. Entonces yo quiero que cuando tú estudias el francés y lo aprendas y lo practicas, quiero que te duela la boca. Eso significa que tú hiciste un buen trabajo. Principio 5: tener un buen estado psicofisiológico. ¿Qué significa estas palabras? Significa que tú tienes que estar positivos, tienes que ser optimista, tienes que creer en ti, tienes que decirte, bueno, sí, si empiezo hoy a aprender francés, lo voy a aprender. No puedes empezar diciendo, bueno, yo voy a empezar francés, pero es muy complicado. No, no te va a entrar nada y te vas a demorar 10 años hasta decir una palabra en francés. Tienes que ir con una mente positiva.
y tú como hispanohablante tú tienes una ventaja. El español tiene las mismas raíces que el francés. Hay muchas palabras que son sinónimas, casi se dicen iguales. Entonces aprovecha eso, seas positivo, optimista y empiezas a aprender el francés. Y no te quejas si a veces es complicado, si a veces hay cosas que no entiendas. Siempre seas optimista con lo que estás aprendiendo y con lo que sí, que sabes. Bueno, después de estos 5 principios, vamos a ver las 7 acciones que tienes que empezar desde hoy si quieres aprender el francés. Hoy que tienes que empezar para aprender el francés y que te sirvan a ti como a mí me sirvieron a mí para el español. Mi español nunca será perfecto, no lo es y no lo será, ojalá se mejorará, pero estas acciones te van a ayudar para empezar a aprender y mejorar cada día el aprendizaje y tu, tu manera de hablar el francés. Acción número 1, escucha mucho. Te decía antes que es importante que entiendas todo lo que aprendes. Eso sí es verdad. Si tú empiezas a aprender algo, tienes que entenderlo. Pero al lado de eso, lo que te quiero enseñar hoy es que tratas de escuchar muchísimo. Por ejemplo, escucha música en francés. Veas una película en francés. Utiliza subtítulos en español para que no sea tan aburrido. Vea series. Yo no sé, aprovecha con todo el contenido que hay en internet, en YouTube, para ver contenidos en francés y si no entiendes, no es grave. Inconscientemente eso te va a entrar en ti y te va a permitir escuchar la lógica del francés, con las intonaciones, el ritmo del francés, para que te acostumbras a este idioma. Acción número 2, utilizas lo que sabes. ¿En qué sentido digo eso? Por ejemplo, el body language. Todos sabemos leer el body language, todos sabemos el lenguaje del cuerpo, todos sabemos ver cuando una persona está enojada o cuando está feliz. Entonces, si no entiendes lo que te dice la gente, tratas de ver su comportamiento para tratar de entender lo que dice y asociar las poquitas palabras que entiendes con su comportamiento. En una película, por ejemplo, o sí, en una serie o cosas así. Tratas de mirar el comportamiento de la persona para entender lo que estás diciendo. Y también con las ventajas que tú tienes estando hispanohablantes, hay muchas palabras que tienen las mismas, se dicen iguales al francés. Entonces aprovecha eso para a veces tratar de hacer relaciones entre las palabras francesas y español para entender lo que dice la gente en francés. Acción número 3, empiezas a mezclar. Yo no lo averigüé, pero dicen que 10 verbos, 10 adjetivos y 10 palabras, 10 nombres, si sabe eso puedes montar hasta 1000 frases. Entonces, aprende lo necesario, aprende lo que es importante, las palabras las más comunes y empiezas a mezclar para hacer tus frases. No importa que sea 100% correcto, hablas como un bebé al principio. No importa que sea justo, lo importante es que la gente te entienda. Entonces, haz tu mezcla, así tu salsa de las palabras que sabes para decir lo que quieres decir y la gente te va a entender. Entonces, practica así, mezcla todo. Acción número 4, que sigue la acción número 3, dicen que con 1000 palabras sabes manejar más o menos 85% de un idioma. Si sabes 3000 palabras, sabes más o menos 98% de un idioma. Entonces, son mucho más palabras para un crecimiento finalmente que no es tan grande. Entonces, concéntrate en las palabras que importan, aprendas las palabras que importan y así poco a poco. Entonces es como una pirámide. Tú tienes que empezar por el más importante y ahí vas a abrir en cosas que son menos importantes. Entonces aprender los verbos es importante, comer, dormir, beber, pero en francés obviamente, y así abres poco a poco para decir más cosas. Acción número 5, encuentra tu guía. Para aprender un idioma es importante practicar con alguien que te puede guiar. Bueno, yo no me voy a hacer amigos diciendo eso, pero yo creo que para aprender francés es mejor aprender con un nativo.
¿Por qué? Porque este nativo te va a poder corregir, te va a poder contestar con una palabra 100% justa, con la buena pronunciación. Entonces, con un guía, tú puedes, es como un bebé con sus papás. El bebé, por ejemplo, que quiere comer, va a decir hambre, hambre o comida, va a utilizar palabras así. Y los papás no lo van a corregir, pero le van a contestar, ¿tú tienes hambre? ¿Tú quieres comer? Y es eso lo que necesitas, que te contestan con las frases correctas. Entonces, que tu amigo nativo o que tu guía te contesta con frases correctas para que así vas aprendiendo. Y es importante que esta persona también tiene la paciencia de ayudarte en tu aprendizaje, pero estoy seguro que sí se encuentra. Acción número 6, la técnica del espejo. Me explico. Cuando yo hablo en francés, yo utilizo una forma de boca y utilizo expresiones. Cuando yo doy mis clases de francés, siempre la gente ve cómo yo hablo. Y para mí me parece súper importante que vean la forma de mi boca, cómo yo pronuncio tal palabra, cómo yo pronuncio tal sonido. Porque lo importante es que con la técnica del espejo repites la forma de mi boca, repites las intonaciones, repites lo que estoy haciendo para decir esta palabra en francés. Entonces es bien que utilices esta técnica y lo puedes hacer con una película, con una serie o hablando con una gente o ni siquiera hablar con él, solamente mirarlo, repetir estas expresiones. Y también hay un ejercicio que hago que es muy bueno, es que yo leo un texto en francés, eso es grabado con los subtítulos, y leo el texto. Y yo digo a la gente de mirar este video y de leer los subtítulos en el mismo tiempo que yo estoy leyendo el libro. Y eso te permite de, bueno, con la repetición, no se va a hacer desde la primera vez, pero se va a hacer después de 5 o 6 veces, hay que hacerlo varias veces. Se va a permitir que finalmente, yo no sé, tu cerebro se va a conectar un poquito con lo que estoy diciendo y poco a poco tu pronunciación se va a mejorar y se va a equilibrar con la mía. No alcanzarás a tener un francés perfecto, yo no te lo prometo, pero se va a mejorar muchísimo y esta técnica, que es la técnica del shadowing en inglés, si quieres investigar un poquito, ayuda muchísimo a mejorar la pronunciación cuando queremos aprender un idioma, y en este caso el francés. Y última acción, pero acción también súper importante que yo recomiendo, es asociar los sonidos con imágenes. Por ejemplo, tú estás aprendiendo la palabra maison, que es casa en francés, une maison. Tratas de cuando estás aprendiendo esta palabra, hacer como una representación de una casa en tu cabeza, hacer esta conexión maison con una casa en tu cabeza. Y hacerlo cada vez que estás aprendiendo una nueva palabra, conectándola con una imagen en tu cerebro. Y poco a poco, estas conexiones, bueno, primero se van a hacer automáticamente, pero lo bueno es que cuando vas a empezar a hablar, al comienzo vas a pensar a esta imagen, pero poco a poco se hará automáticamente. Bueno, espero que te gustó estos consejos y estos principios. A mí me ayudaron muchísimo para aprender el español. Todavía yo no lo manejo bien y yo no sé si un día tendré un nivel que se puede decir nativo, pero el más importante para mí es que yo puedo intercambiar con la gente, hablar con la gente y que la gente entienda lo que quiero y que yo entiendo también lo que me dicen o lo que me preguntan. Y yo creo que la gente que quiere aprender francés, la mayoría de ellos les gustaría alcanzar a este nivel que yo tengo en español. Y entonces por eso hoy les he dado estos tips para que manejen este lindo idioma, que es el idioma francés. Y, y espero verlos muy pronto. Entonces, les deseo un buen día y hasta luego. Chao.